¿Estamos listos? Vamos a capítulo 1, a los últimos 4 párrafos del capítulo 1. El domingo pasado lo terminamos, pero yo quiero leer los últimos 4 párrafos antes de comenzar el capítulo 2. Capítulo 2. El párrafo que quiero leer, si cuentan de abajo hacia arriba, la última página, dice así: en el año 1844, el mundo se estaba aproximando al gran día de la expiación del santuario celestial. Anterior a esta fecha, la historia registra un notable movimiento educativo cristiano y un reavivamiento religioso extraordinario. Las iglesias populares se estaban acercando rápidamente a su prueba crucial. Y Dios sabía que les era imposible que llevaran aceptablemente el mensaje final a menos que pudieran venir a la línea de la verdadera educación, a menos que tuvieran una clara comprensión de la verdadera ciencia de la educación. Estas palabras eran aplicables a ellos. Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Muy bien, siguiente párrafo. Lo que las iglesias protestantes enfrentaron en el año 1844, nosotros, los adventistas del séptimo día, lo enfrentamos hoy. Veremos cómo las denominaciones protestantes se opusieron a los principios de la educación cristiana y así dejaron de preparar a sus jóvenes para que dieran el clamor de medianoche. Los jóvenes adventistas del séptimo día, miles de los cuales, si no millones, están en las escuelas del mundo, no pueden darse el lujo de permitir que se repita este fracaso. La caída moral de las iglesias protestantes que causó el poderoso clamor: ha caído, Babilonia ha caído, de Apocalipsis 14:7, nunca habría ocurrido si ellos hubieran sido fieles a los principios de la educación cristiana. Si los adventistas del séptimo día se acercan al fuerte pregón con la misma experiencia que se acercaron los protestantes al pregón de medianoche, serán también vírgenes fatuas para quienes también la puerta estará cerrada. Todas las vírgenes de la parábola de Cristo tenían lámparas, las doctrinas, pero carecían del amor a la verdad que enciende esas doctrinas. La ciencia de la verdadera educación es la verdad, la cual ha de quedar grabada tan profundamente en el alma que no pueda ser borrada por el error que abunda por doquiera. El mensaje del tercer ángel es verdad y luz y poder. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 412. ¿No es la educación cristiana entonces la luz para las doctrinas? La educación papal no enciende esas lámparas,
porque es oscuridad. Último párrafo del capítulo 1. Dice así: ciertamente este es un tiempo solemne para nuestros jóvenes adventistas del séptimo día. Un tiempo cuando cada maestro en la tierra, cuando cada estudiante y futuro obrero misionero en la iglesia debe mirar la situación honradamente y determinar su actitud personal hacia los principios de la educación cristiana, puesto que antes que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, debemos romper primero todo yugo. Debemos venir a la línea de la verdadera educación. La Escuela de Madison, por la señora White, páginas 30. Ahora, como nunca antes, necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Hermanos, quiero conversar nuevamente acerca de que todas las vírgenes de la parábola de Cristo tenían lámparas que representan las doctrinas, pero carecían del amor a la verdad que enciende a esas doctrinas. También quiero llamar la atención al hecho, hermano, de que lo que provocó que las iglesias protestantes cayeran fue que no pudieron entender la verdadera ciencia de educación. Pero lo que quiero señalar es que la caída de ellos fue una caída moral. La señora White dice que la razón por la cual se va a traer una ley dominical va a ser por razones morales. Ahora, las iglesias protestantes, como no entendieron la verdadera ciencia de la educación, cayeron moralmente. Nosotros, los adventistas del séptimo día, como no hemos entendido la verdadera ciencia de educación, estamos cayendo moralmente. Hay mucha inmoralidad en la iglesia. Y no solamente la inmoralidad, sino el asunto de la música y la mundanalidad y muchas cosas que se han ido infiltrando dentro de la iglesia. La razón, hermano, por la cual nosotros tenemos esta música, la razón, hermano, por la cual no vestimos como Dios quiere que nosotros vistamos, la razón por la cual no comemos como Dios quiere que nosotros comamos, y la razón por la cual no estamos en los puestos de avanzada, es porque nosotros, como iglesia, no hemos entendido la verdadera ciencia de la educación. Y yo quisiera enfatizar eso, hermano. Antes de entrar en el capítulo 2, quiero volver a enfatizar lo que acabo de decir. Las iglesias protestantes, su caída fue una caída moral. Y la razón de su caída moral fue porque no entendieron la verdadera ciencia de la educación. Nosotros, los adventistas del séptimo día, nos estamos derrumbando moralmente. Y la razón de nuestro derrumbe moral es porque no hemos entendido que a nosotros se nos dio una dieta, que a nosotros se nos dio una vestimenta, que a nosotros nos dio una educación especial, que a nosotros se nos dieron los puestos de avanzada y que nosotros no entendemos el propósito y la función y el periodo de la lluvia tardía. Esas 5 verdades, hermanos, son muy importantes. Y la razón por la cual nosotros no hemos entendido esas 5 verdades es porque no hemos venido a la línea de la verdadera educación. Note en el último párrafo lo que dice ahí, donde dice The Madison School, página 30. Dice, la señora White le dijo aquí a los americanos, le dijo, antes
que podamos llevar el mensaje de la verdad presente en toda su plenitud a otros países, primero debemos romper todo yugo. Y si usted nota el contexto, quiere decir todo yugo de educación mundana. Debemos venir a la línea de la verdadera educación. Ustedes y yo, todos nosotros nos educamos en esta educación mundana. Y tenemos el yugo sobre nuestro cuello. Nosotros necesitamos romper ese yugo de educación mundana que nos tiene a nosotros atado al mundo. Ese yugo de educación mundana nos tiene atados al mundo. Por eso la señora Juárez dijo aquí en Estados Unidos que antes de que saliéramos a llevar el mensaje a otros países, lo primero que nosotros necesitamos hacer es romper el yugo de educación mundana que tenemos en la cabeza. Eso no se ha hecho. Ese yugo todavía está sobre nosotros. Bueno, hermano, vamos a seguir al capítulo 2. Vamos a entrar al capítulo 2. Capítulo 2 se titula Historia de la Reforma Educativa antes del año 1844. Digo, aquí en Estados Unidos, una reforma, un movimiento muy grande de reforma educativa, antes de 1844. Pero hubo una oposición, como vamos a ver, hubo una oposición tremenda a esas reformas educativas. Vamos a aprender muchas cosas. Dice, ahora emprenderemos el estudio de la reforma educativa realizada por las denominaciones protestantes en relación con el mensaje del primer ángel antes de 1844. La siguiente declaración muestra que había necesidad de una reforma en la educación de aquel tiempo. Y esto es una cita de la señora White. Dice, cuando la verdad para estos últimos días llegó al mundo, voy a leer esto otra vez, cuando la verdad para estos últimos días llegó al mundo en la proclamación de los mensajes primero, segundo y tercero, se nos mostró que en la educación de nuestros niños debía introducirse un orden diferente de cosas. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 131. También está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 409. Note, hermano, lo que se le mostró a la señora White. A ella se le mostró, después que a nosotros se nos dio el mensaje del tercer ángel, se nos mostró que en la educación de nuestros niños debía introducirse un orden diferente de cosas. Un orden diferente de cosas. Por eso años después se estableció la Orden de Madison. Y nosotros necesitamos revivir la Orden de Madison. Voy a seguir leyendo el tercer párrafo del capítulo 2. Es imposible, por el límite de tiempo, estudiar con detalles todas las experiencias de un grupo de más de 60 escuelas que abogaban por reforma en la educación antes de 1844. Noten eso, hermano. Más de 60 universidades aquí en Estados Unidos estaban abogando por reforma en la educación. Sigo leyendo. No intentando agotar el tema, el objetivo será mostrar que la luz de la educación cristiana brilló con suficiente claridad en varias escuelas de los Estados Unidos para dar a las denominaciones protestantes una oportunidad de juntar estos principios según se desarrollaban en varias escuelas para que los incorporaran en sus propias escuelas de iglesias, para venir a la línea de la verdadera educación
y preparar un ejército de misioneros para esparcir el mensaje al mundo de aquel entonces. Nota, hermano, que nosotros también necesitamos preparar un ejército de misioneros. Y esto fue lo que estas iglesias no hicieron, porque no entendieron la verdadera ciencia de educación. Continúo leyendo. Para mayor conveniencia, las varias fases de la educación cristiana serán consideradas como sigue. Número 1, el lugar de la Biblia en la educación. Número 2, la literatura clásica mundana, moderna y antigua. Número 3, cursos de estudios electivos. Número 4, títulos y honores. Número 5, reforma en la dieta. Número 6, ubicación de las escuelas y edificios escolares. Número 7, preparación para la obra misionera de sostén propio. Número 8, un movimiento de laicos. Bien, vamos a ver esos 8 puntos, poco a poco, uno por uno. Seguimos leyendo. La actitud del estudiante adventista del séptimo día hacia estos problemas medirá su eficacia en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Nota, hermano, nuevamente Sutherland vuelve a mencionar el mensaje del tercer ángel. Yo espero que ustedes hayan escuchado ese tema en la página de Upavisión o en YouTube, porque nosotros los adventistas hemos fallado en entender cuál es el mensaje del tercer ángel. Y nosotros necesitamos preparar un ejército para dar ese mensaje al mundo. Sigo leyendo. Los historiadores citados. La historia del movimiento de reforma educativa previo al 1844, de la cual citamos, ha sido escrita en su mayor parte por hombres que no simpatizaban con las reformas realizadas en aquella época. Muchas de estas escuelas, después de abandonar sus reformas, desarrollaron tema popular de educación. Los educadores que estuvieron relacionados con estas escuelas en su historia posterior no están más orgullosos de aquel periodo que cubre estas experiencias de reforma de lo que está el hombre que una vez conoció a Cristo y le sigue con sencillez y más tarde se fue al mundo. Tal hombre es capaz de tomar en broma su experiencia religiosa y excusarse a sí mismo de la primera actitud hacia la reforma. Voy a explicar un poquito este párrafo. Lo que Sutherland está diciendo es que la información que existe acerca de esta reforma que se dieron antes de 1844 fue escrita por hombres que no simpatizaban con esa reforma. Así que en muchas ocasiones ustedes notarán que esta cita que él va a traer se menciona cuáles fueron las reformas, pero en lugar de decir que qué buena reforma, lo que esta gente hace es criticar esta reforma. Pero a pesar de que ellos critican la reforma, a través de ello nosotros nos damos cuenta de que antes de 1844 hubieron más de 60 universidades en Estados Unidos que trataron de hacer reformas educativas. Así que eso es lo que él quiere decir, que muchas veces es como cuando una persona se hace cristiana, muy fiel en la iglesia, luego de repente deja la iglesia, se va al mundo, y entonces lo que habla es en burla acerca de la cosa de la iglesia. Y eso fue lo que esta gente hicieron. Muchas veces se burlan de aquellas reformas que se hicieron en aquellas universidades. Muy bien, voy a seguir leyendo. Dice así. Así, estos historiadores que escribieron después del período de reforma, frecuentemente han descrito la reforma en una luz desfavorable e incluso ridícula. Si tuviéramos acceso a los reformadores mismos,
Sin lugar a dudas, el movimiento aparecería en una luz más poderosa aún. No obstante, se proporciona suficiente información, incluso por los enemigos del movimiento, para convencer al lector de que el Espíritu de Dios conmovió los corazones de los líderes educativos y a los líderes de la Iglesia en estas grandes reformas y que bajo su dirección intentaron practicarla. Muy bien. Así que ya él nos advirtió que a veces estas personas hablan de esas reformas de manera desfavorable. Bueno, el punto número 1 es el lugar de la Biblia en la educación. Ya nosotros estamos entrando aquí ya en materia de qué es la verdadera ciencia de la educación. Y aquí vamos a estudiar el lugar de la Biblia en la educación. ¿Y qué ocurrió en aquellas universidades, aquellas escuelas, cuando ellos intentaron hacer reforma? Muy bien, vamos a comenzar este punto. El lugar de la Biblia en la educación. Sobre este problema, la relación que la palabra de Dios debería tener respecto a otras materias del currículo escolar, se ha estado peleando la guerra de los educadores. O sea, este es el punto que más se pelea. ¿Cuál es el papel de la Biblia en la educación? El líder en cada lado de esta controversia entiende que su victoria depende sobre la posición que la Biblia tenga en la escuela. Y esa es la realidad. La educación depende de la posición que la Biblia tenga en el currículo. Voy a seguir leyendo. La historia de este debate entre las dos fuerzas sobre la posición de la palabra de Dios en la educación de los jóvenes puede ser leída en la siguiente historia bíblica. En la misma Biblia. Vamos a leerlo en la Biblia. ¿Sí? Aquí está. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, y dejaron a Jehová, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y Jehová levantó jueces que lo librasen. Mas acontecía, al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían, siguiendo a dioses ajenos. Esta es una historia condensada del antiguo Israel. Cuando la palabra de Dios ocupaba su lugar apropiado en el hogar y en la escuela, Israel prosperaba y las naciones mundanas decían, verdaderamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Deuteronomio 4:6. Luego vemos que olvidaron las cosas de Dios y dejaron de enseñar a sus hijos la palabra. Estos hijos, sin intrusión, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Jehová los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Muchas veces los libró Dios. Salmo 106, versículo 35 al 43. Y esto es una historia, hermano, muy triste de la nación de Israel. Cómo se apartaban de Jehová. Sigo leyendo. El estudiante de la Biblia puede leer en esta historia del antiguo Israel una serie de reformas que elevaban la palabra de Dios a su lugar correspondiente en el hogar y en la escuela. Esto era seguida por un descuido
en relación al estudio de la Biblia y a la práctica de los principios en el hogar y la escuela. Esto quiere decir que las ideas de los hombres impíos fueron consideradas superiores a la palabra de Dios, dando como resultado tanta debilidad que la misma gente a quien Israel estaba tan ansioso de imitar, los despreciaron por sus imitaciones y los miraron con tal disgusto que sometieron a Israel a la despreciable esclavitud. E Israel perdió la estima del mundo a cambio de su descuido de la palabra de Dios. En el mundo educativo, Israel se convirtió en la cola en vez de convertirse en la cabeza. Ha sido una batalla real entre Cristo y Satanás. Cristo siempre colocando la sabiduría de su palabra delante de su pueblo como la cosa principal, un árbol de vida, mientras que el Dios de este mundo nos mantiene en cautiverio todas las veces que el amor a la verdad muere en nuestros corazones. Su propósito de Satanás siempre ha sido engañar por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Colosenses 2:8. Y así, el problema en disputa entre Cristo y Satanás en la controversia educativa pasada, presente y futura, ha sido tocante al lugar de la Biblia en las mentes y en las vidas de los maestros y los alumnos. Y esto es muy importante, hermano. Nosotros los adventistas necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos volver a la Biblia. Sigo leyendo. La historia del Israel moderno se puede escribir con el mismo lenguaje como la historia del antiguo Israel, sustituyendo solamente frases y términos modernos para fijar más vívidamente las comparaciones y las aplicaciones. La generación seducida a preferir la literatura mundana en lugar de la palabra de Dios, nunca ha sido capaz de aplicarse a sí misma esas lecciones, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. 2 Corintios 4:4. Sigo leyendo esta cita de la señora White. Dice ella, por sobre todos los demás libros, la palabra de Dios debe ser tema de estudio, el gran libro de texto, la base de toda educación. Y nuestros niños deben ser educados en las verdades que ella encierra, sin atender a hábitos y costumbres precedentes. Al hacer esto, maestros y alumnos encontrarán el tesoro escondido, la educación superior. Debe introducirse y adaptarse un nuevo propósito y ayudarse a los alumnos a aplicar los principios de la Biblia en todo lo que hacen. Debe enseñarse claramente y eliminarse todo aquello que salga de lo recto, pues es iniquidad que no debe perpetuarse. Oye los testimonios tomo 2, página 410, 412. También testimonio para la iglesia, tomo 6, página 136 y página 132. Hermanos, esa cita de la señora White es poderosa. Yo quiero volver a leer esa cita de la señora White. Dice, por sobre todos los demás libros, la palabra de Dios debe ser el tema de estudio, el gran libro de texto. El gran libro de texto.
la base de toda educación. Y nuestros niños deben ser educados en las verdades que ella encierra, sin atender a hábitos y costumbres precedentes. Al hacer esto, maestros y alumnos encontrarán el tesoro escondido. La educación superior debe introducirse y adaptarse un nuevo propósito, ayudarse a los alumnos a aplicar los principios de la Biblia en todo lo que hacen. Debe señalar claramente y eliminarse todo aquello que salga de lo recto, pues es iniquidad que no debe perpetuarse. Sí, hermano, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Sigo leyendo el siguiente párrafo. Los estudiantes de nuestras escuelas cristianas deberían poner a prueba con la palabra de Dios cada hecho y cada aseveración ofrecida. Voy a repetir eso. Los estudiantes de nuestras escuelas cristianas deberían poner a prueba con la palabra de Dios cada hecho y cada aseveración ofrecida. Toda información que no pase la prueba debe ser rechazada como paja, porque no es aceite para sus lámparas, y solo estorbará al darse el fuerte clamor. Debe introducirse un orden de cosas diferentes en nuestras escuelas, y toda cosa torcida y deformada debe ser enderezada por los principios bíblicos. Si este principio hubiera sido seguido antes de 1844, los estudiantes habrían estado preparados para recibir el clamor de medianoche y hubieran llevado el mensaje a los confines de la tierra. Seguimos aquí. La Biblia en Oberlin. Y aquí se pone interesante. Esta escuela de Oberlin, hermano, esta universidad de Oberlin. Vamos a aprender mucho. Cómo Dios trabajó en Oberlin para preparar a las iglesias protestantes para dar el clamor de medianoche. Y cómo esta universidad se vio forzada a echar para atrás con estas reformas educativas. Ustedes verán, hermano, Guillermo Miller estuvo ahí en Oberlin dándole el mensaje. Pero, bueno, esa historia voy a dejar que en la relate. Pero esto es una historia muy interesante. La historia de Oberlin. Comienzo a leer. Dice, la Universidad de Oberlin, establecida en Oberlin, un pueblito pequeño, en el estado de Ohio, Estados Unidos, en el año 1833. Nota, hermano, 10 años antes de que se diera el clamor de medianoche, se establece esta universidad en el estado de Ohio. Yo nunca he ido, nunca he entrado, pero he pasado frente a ella, he visto los letreros que dice Oberlin University. Es una universidad que todavía existe hoy, pero lamentablemente esa universidad abandonó estos principios que vamos a ver. Vamos a seguir leyendo. Voy a comenzar nuevamente. La Universidad de Oberlin, establecida en el poblado de Oberlin, en el estado de Ohio, Estados Unidos, en el año 1833, tuvo una experiencia muy interesante en la preparación de obreros cristianos. Hermanos, tenemos mucho que aprender de Oberlin y cómo ellos prepararon estos obreros cristianos. Un historiador de la institución escribió: las escrituras, tanto en la versión inglesa como en las lenguas originales, griego y hebreo, fueron consideradas como poseedoras del más alto valor educativo y como tales debían ser estudiadas en primer, último, cualquier lugar entre estos. La Biblia es apta para estar y debiera estar cuando menos a la par de los clásicos, literatura griega o latina, y debe tener
un lugar en cada plan de educación, desde la escuela primaria hasta la universitaria. ¿No deben los estudiantes de teología leer la Biblia entera en hebreo y griego? Oberlin decidió restaurar la Biblia a su lugar como un libro de texto permanente en el curso entero. Educación cristiana sin la Biblia, una monstruosidad en el mundo religioso, una piedra de tropiezo para los incrédulos. Oberlin, página 233 a la 235. Esto es muy importante, hermano. La Biblia es el libro de texto por excelencia, el libro de texto por excelencia, y debiera estar por todas partes en la verdadera ciencia de la educación, por dentro y por fuera, en primero, en último y en cualquier y entre todos los lugares. Ahí debe estar la palabra de Dios. Y se debiera estudiar en el idioma de uno, el español, pero también hay que enseñar a los estudiantes a que la lean en hebreo y que la lean en griego. Esa es la verdadera ciencia de educación. Seguimos leyendo. Las siguientes palabras resumen las conclusiones de una gran parte de eruditos de aquel entonces que se estaban esforzando por lograr una reforma en la educación. Aquí viene la cita. En la Edad Media, la literatura clásica fue primero despreciada y luego fue sobresaltada, y las escrituras empequeñecidas. Ahora de nuevo vemos que la Biblia sirve para la dicción, para el dictado y para el discernimiento. La Biblia se pasa por alto y se descuida en la educación. Dejad que la Biblia ocupe su lugar. Asuntos como este no deben decidirse por las costumbres de las escuelas que ya están repletas de muchas costumbres que han llegado desde la época del cardenal Bembo. Sí, en la Edad Media, hermano, se usaba más la literatura clásica que la palabra de Dios. Ahora, la literatura clásica es la literatura de los filósofos griegos. Y en esa época se anuló la Biblia y se introdujo la literatura de griega y latina de Homero, Platón, Aristóteles, Sócrates y todos esos grandes filósofos. Cada vez que él hable de la literatura clásica, él va a estar hablando de esos libros de Homero y de Platón y Aristóteles y Sócrates y otros muchos nombres más, no recuerdo en este momento. Nosotros necesitamos volver a la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios y poner a un lado esos libros que tienen enseñanzas paganas. Sigo leyendo. Se hicieron un esfuerzo ferviente para colocar la Biblia donde le corresponde en las escuelas por medio de muchos reformadores educativos. El poder de Dios acompañó este esfuerzo. Si los maestros no hubieran cedido a la presión ejercida por los líderes que simpatizaban con la educación mundana, la historia de las iglesias protestantes hubiera sido completamente diferente, y también la de los adventistas del séptimo día. Pero lamentablemente los maestros cedieron a la presión. Continúo leyendo. Oberlin permitió que la Biblia decayera de su posición elevada. Y después de un lapso de 60 años, por las siguientes palabras, juzgamos que la Biblia todavía no ha alcanzado el lugar que debe ocupar, incluso entre nuestros propios estudiantes. Y es una cita de la señora White. Dice ella, la Biblia no ha sido hecha el tema vital de su educación, sino que libros mancillados de incredulidad y propagadores de teorías malsanas han sido puestos delante de ellos. Consejo para los maestros, página 429. Muy bien, el punto número 2 es la literatura clásica
mundana, antigua y moderna, la literatura clásica mundana, antigua y moderna. Aquí nos vamos a quedar, hermano, ya son las 7:30.